Seguramente te preguntarás quién soy. Permíteme presentarme. Soy una persona común y corriente que también necesita aprender idiomas y que los métodos tradicionales no me han ayudado a aprender con rapidez. Entonces, tuve la fantástica idea de crear mi propia metodología de enseñanza-aprendizaje. Y sin mucho rodeo, el secreto de mi metodología es enseñarte español igual que le enseñamos a nuestros niños. Es que los cursos de idiomas para extranjeros usan metodologías como si ya conocieras el idioma, pero olvidamos que nuestro cerebro necesita reprogramarse con una nueva lengua. Hay que crear primero las bases antes de construir todo lo demás. Y es que de algo me tenía que servir haber estudiado pedagogía. Sí, soy pedagoga. El español es mi lengua materna, soy hispanohablante y latinoamericana. Y seguramente alguna vez alguien te ha preguntado lo siguiente: ¿por qué estudiar español? Estamos hablando de una lengua que se encuentra posicionada en el top 10 de las lenguas más habladas mundialmente. El español es la cuarta lengua más hablada y se habla en 21 países, con más de 500 millones de hablantes. Y las estadísticas están apuntando que para el año 2030, la lengua española ocupará el segundo lugar dentro de ese gran top 10, lo cual llevará a los empleadores a buscar más trabajadores que dominen la lengua española. ¿Y qué pasará con las otras lenguas? Buena pregunta. La respuesta la puedes encontrar en mi blog. Allí te dejo un artículo al respecto. Puedes buscarme en vamosA180.com. Y antes de continuar, supongo que si estás viendo este video es porque has contestado mi cuestionario y ya tengo alguna idea de por qué deseas estudiar español. Pero recuerda, este es un curso A1, lo que quiere decir que es especial para las personas que no conocen nada del idioma español. Aquellos que desean un curso especializado o desean otros niveles del idioma español, por favor, contactarme por email. Les recomiendo que busque papel y lápiz para escribir. Así fijarás el conocimiento de lo que vamos a iniciar a impartir. Y bien, una vez concluida esta clase de introducción, si deseas continuar conmigo, por favor, déjame un mensaje en los comentarios diciendo deseo continuar el curso. Hablemos de nuestro curso de español A1. Su objetivo general es desarrollar habilidades que le permitan a usted comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de fisiología y seguridad. Está compuesto por 10 temas generales. El primero es la introducción a la lengua española. Segundo, saludos, despedidas y presentaciones. Tercero, información personal. Cuarto, los sentimientos, estados de ánimos y salud. Quinto, la familia y las relaciones interpersonales. Sexto, las necesidades, gustos, preferencias y deseos en cuanto a la alimentación. Séptimo, las necesidades, gustos, preferencias y deseos en cuanto a otras necesidades fisiológicas. Octavo, descripción de los objetos, sus formas, tamaños y colores. Noveno, los hábitos y pasatiempos. Y décimo, la profesión u ocupación. Como requisito fundamental está seguirme y suscribirte por los diferentes canales que tengo en mis redes sociales: YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, así como en mi blog. Lo necesitarás porque es la manera en la que podrás obtener cada uno de los materiales. En cada una de las clases te haré referencia o te dejaré alguna recomendación que debes de utilizar o buscar en cada una de mis redes sociales. Cualquier duda o pregunta que
que presentes a partir del contenido que vayas estudiando, puedes dejarla en los comentarios de cada una de las redes sociales por las que estés viendo algún material. Bueno, y sin ningún otro asunto, creo que ya estamos listos para iniciar nuestra primera lección. ¡Hasta pronto!